Días después, los abuelos están planeando su viaje a Atami, donde van a pasar su luna de miel y piensan que podrían hacer una parada en Tokio para visitar a Akemi. Pero para esto, tendrán que tomar el tren nocturno desde Aomori. Sin embargo, Shouta les dijo que ya descontinuaron el tren hace mucho tiempo y ahora todos usan el tren bala, que solo demora 3 horas en llegar a Tokio. Ine no le cree porque ella se acuerda que el tren demoraba 8 horas en llegar a su destino. Los abuelos al ver que es en serio se sorprenden por este suceso, lo que hace que Shouta crea que él no es el más indicado para ayudarlos con la luna de miel. Sin embargo, Mino le dice que no se preocupe, pues como él fue a Tokio con el equipo de fútbol, los puede guiar muy bien en esto. El abuelo comenta que tenía entendido que en Tokio se pagaba el transporte con sandías, cosa que refleja que ellos no pueden arreglársela solos. Shou también dice que en Tokio viven su hija y su esposo, pero que hace rato no la ven porque ella tiene mucho trabajo. Es por eso que sería muy conveniente que alguien los guiase en Tokio. Desafortunadamente, Yoshiaki y los demás trabajan, por lo que ahora su única opción es Shouta. Él no quiere, entonces Mino dice que si él va a Tokio, ella también iría. Ine dice que sería bonito ir en un viaje con los nietos, pero Shouta grita que él no es nieto de ellos. Enseguida, Shou le dice que si él va, tendría una cita con Mino en Tokio. Entonces, Shouta le pide permiso a su abuelo para ir hasta Tokio con ellos y, aunque él al principio no quería dejarlo ir, al ver a Mino y saber que ella también iba a ir al viaje, se reemociona porque su nieto al fin llevó una novia a casa y le da permiso de ir. Él le dice a Mino que cuide a su nieto. Shouta insiste en que ellos son solo amigos, pero el abuelo ya se hizo su película y hasta le preguntó que para cuándo la boda. Por otro lado, Ine fue a comprar camote confitado porque es lo típico comer esto cuando se viaja. Allí se da cuenta que el mercado está cayendo cada vez más. La señora de la tienda le dijo que, por cómo van las cosas, ella tampoco tardará en cerrar su negocio, pero la abuela decide hacer algo. Enseguida, vemos que hay más gente comprando en la tienda de la señora. Y esto fue porque Ine estaba afuera comiendo su camote y, como era tan linda, muchos decidieron comprar allí. Enseguida se nos muestra que hace 60 años, en la estación de Aomori, Shou estaba despidiendo a un amigo suyo que se iba a Tokio, mientras pensaba que él es el que siempre se queda. Y aunque dijo que Tokio no era para él, también le hubiera gustado ir. El abuelo estaba pensando en esto cuando Ine lo sacó de sus pensamientos porque ya habían llegado a la estación Aomori. Allí también estaba Yoshiaki, que estaba despidiendo a Mino y Shouta. Sin embargo, él le dijo al chico que si algo le pasaba a su hija, no respondería. Por otro lado, nos enteramos de que el abuelo nunca había ido a Tokio. Es más, él nunca había salido de esa ciudad desde que nació, y Ine se disculpa, pues cree que fue su culpa por tener tantos problemas de salud. Entonces, la abuela lo invita a subir al tren, pero Mino y Shouta los detienen porque resulta que ese tren va para Hokkaido, ya rumbo a Tokio. En el tren bala, los abuelos están muy emocionados por la rapidez a la que van, pues Shouta les explicó que el tren va a 300 km por hora. Hoy ellos no tienen aspecto rejuvenecido, y esto es porque ellos querían aprovechar el descuento de la tercera edad, además de que sería confuso si parecieran jóvenes. Cuando el tren llega a Miyagi, los abuelos se duermen. Tiempo después, vemos que ellos ya llegaron a Tokio, por lo que Mino los despierta y los abuelos ya tienen un aspecto joven otra vez. Y al bajarse del tren, confunden a una trabajadora que no recuerda haber visto esos dos jóvenes que subieron al tren. Luego de eso, ellos fueron a visitar a Akemi, mientras Shouta fue a visitar a su abuela materna. Por otra parte, Yoshiaki llamó a su hermana para avisarle de que mamá iba a visitarla, pero ella le dijo que es imposible, pues el estado de su mamá no está muy bueno para viajar. Él se da cuenta de que ella está resfriada. Sin embargo, Akemi le dice que no es nada importante y piensa que tenía que resfriarse justo cuando su madre iba a ir. Ella recuerda que cuando se enfermaba, Ine le hacía arroz hervido. Ella era muy buena porque cada vez que se resfriaba Ine se desviva por ella y era como vivir en el paraíso con los cuidados de mamá. Lastimosamente, no puede dejar que ella la siga cuidando como lo hacía antes. Enseguida llega Ine y Akemi piensa que ahora está viendo alucinaciones de su mamá cuando era joven. Pero cuando la abuela la saluda, Akemi queda impactada, preguntándose qué pasa, si acaso ella viene del pasado o si está en el cielo. Pero ellos explican todo lo que pasó y le dicen que debería recostarse un rato, pero ella está más despierta que nunca, gracias al susto que se tragó, y les pregunta qué les pareció Tokio, y ellos le dicen que cuesta creer que aún siguen en el mismo país, pues fueron a Asakusa y unas colegialas les pidieron foto, pero en realidad esto no tiene nada que ver con Tokio. Enseguida nos enteramos que Akemi tiene una hija y 2 hijos, Chunsuke aún está en la preparatoria, mientras que Shinji y Megumi ya hicieron sus vidas. Enseguida llega Kousuke, que es bisnieto de Ine y Shou,
por lo que el abuelo sale rápidamente a saludarlo. Pero se da cuenta de que en realidad su nieto Shinji es una copia exacta de él, por lo que Kousuke queda aterrorizado, pues su bisabuelo es un clon de su papá, pero después ya se le hizo divertido. Al día siguiente, le contaron todo sobre el rejuvenecimiento a la familia, mientras que Souta y Mino fueron a Shinjuku. Por otro lado, los abuelos estaban en Sugamo, donde hay un montón de tiendas de ropa, medicina china y aperitivos japoneses, justo lo que prefieren los ancianos. Enseguida, ven una tienda especializada en fajas, y el abuelo entra para comprar una. Entonces, el vendedor le dice que al lado hay una tienda de ropa. Cuando la abuela vuelve con unas compras, Shouso está rodeado de un montón de gente, pues parecía un modelo. Más tarde, ellos van a un restaurante porque el abuelo había hecho una reserva allí, pues quería que la abuela probara un helado que hacen ahí y ella se emociona, pero enseguida pregunta el costo del helado. Por lo que Shouso le dijo que no se preocupe por el precio y coma cuando quiera. Entonces, ella propone repartir el helado porque de seguro todos querrán probarlo, pero Mino le dice que está bien, porque ellos ya comieron. La abuela sigue insistiendo en repartirlo, diciendo que con solo una fresita le bastará. Pero la realidad es que cuando ella probó una cucharada estaba tan bueno el helado que dejó limpio el vaso. Estaba tan rico que casi ni siquiera podía hablar. Por su parte, el abuelo solo pidió un té con yokan. Más tarde, ellos van a unas cabinas de fotos y los abuelos, como no saben manejarlas, sacan unas fotos como de identificación. Entonces, Mino se toma una foto con Souta y les enseña cómo hacerlo, diciéndoles que se tomen una foto como esa. Entonces, vemos que los abuelos lo hacen y comienzan a decorar la foto con marcos y lazos, pero en realidad vemos que la foto no es lo que esperábamos. Sin embargo, los abuelos quedaron satisfechos y vemos que también se tomaron fotos todos juntos. Al volver a casa de Akemi, el abuelo le llevó los trompos que su bisnieto Kousuke le pidió, pero en realidad eso no era lo que él quería. Y Chunsuke, el hijo menor de Akemi, le explica que los trompos que Kousuke quería eran de los modernos, que tienen una bola de metal y absorben mejor los impactos. Entonces, el abuelo le propone jugar una ronda. Y si él le gana, el abuelo le comprará el juguete que le pida. Enseguida vemos que ellos están preparando sus trompos. Chunsuke cree que su abuelo va a perder porque los trompos de antes no pueden contra los de ahora. Ellos empiezan a jugar y resulta que Shouso le ganó con un trompo antiguo, por lo que Kousuke se siente humillado. De todas maneras, al final él le compró un juguete a su querido bisnieto. En la noche, Akemi le da las gracias a su madre mientras recuerda cuando se enteró de que hospitalizaron a su madre por una caída. Es por esto que ella le dice a Ine que cuando se casó y se fue de casa, le preocupaba que ella pensara que la había abandonado y todos los días se preguntaba cómo estaba o si estaba bien de salud. Pero eso es lo único que hace y nunca he hecho nada por ella. Es por ese motivo que ella se siente culpable y llora en los brazos de su madre como cuando era pequeña, pero Ine le dice que con que ella esté bien, eso basta, pues aunque estén separadas, siempre estarán juntas. Por otro lado, Chiyori fue a visitar a sus abuelos. Pero se le olvidó que ellos se habían ido de viaje. Sin embargo, ella sacó una llave que estaba escondida debajo de una piedra, pero al entrar, tuvo el recuerdo de que cuando llegaba Ine, siempre la recibía y le ofrecía algo para comer. Y el abuelo siempre lo acompañaba cuando ella estudiaba y la felicitaba por sacar buenas notas. Ella se dice a sí misma que fue allí para estudiar porque en su casa era incómodo. Pero la verdad es que tiene miedo de pensar que llegará el día en que los abuelos no estén, pues en unos años crecerá y será adulta, formará una familia y ya no podrá depender de nadie. Y seguramente, para ese entonces, el abuelo y la abuela ya no estarán, lo que le entristece mucho y desea con todas sus fuerzas que sus abuelos regresen pronto. Y enseguida les llega la telepatía a los abuelos. Al día siguiente, mientras ellos caminaban por las calles, se les acercó un reclutador. Los abuelos ya sabían de este tipo de personas porque Souta les había advertido de que como cuando ellos son jóvenes son muy atractivos, era muy probable que ese tipo de gente se les acercara, por lo que les recomendó rechazarlos en el instante y no caer en sus halagos. Entonces, la abuela lo hace, pero Shouso le dice que obviamente la abuela es preciosa y tiene tantas virtudes que no las podría enumerar. El reclutador le pide que se calme y comienza a halagarlo, diciendo que él también tiene un rostro de un papucho. Allí es cuando la abuela se da cuenta de lo que es y le dice al reclutador que claro que el abuelo es atractivo, y no solo por fuera, sino que también por dentro. Más tarde, los abuelos le contaron de este suceso a Mino y Souta y resulta que el reclutador los dejó en paz de inmediato cuando supo que ellos tenían 80 años y se echaban un maquillaje rejuvenecedor. Y así termina este capítulo. Si te gustó no olvides suscribirte. Chao.